El Colegio San Marcos no era solo un edificio antiguo, era un lugar impregnado de una historia sombría, casi palpable en el aire rancio que se respiraba en sus pasillos. Las paredes de piedra, cubiertas de enredaderas secas y musgo, parecían observar a los estudiantes con ojos invisibles, atentos a cada paso que daban. Desde que ingresaron al colegio, Sofía y sus amigos siempre sintieron una presencia inusual, como si los rincones oscuros ocultaran secretos demasiado horribles para ser revelados. Tomen en cuenta, amantes del terror, que cuando algo pasa en una casa, lugar, local, bodega o algo que sea cerrado y hay algo ahí, el ambiente se torna pesado y en algunos casos, con olores a heces o podrido. Eso en el caso que no sea mucho, pero si huele a azufre, eso es terror del bueno. En el caso del Colegio San Marcos algo había, que incluso uno de los amigos había escuchado un rumor sobre una sala escondida o secreta. El rumor de la sala secreta había pasado de generación en generación. Según los relatos, estaba escondida en lo más profundo del sótano, donde la luz del día jamás había tocado. Pocos habían intentado encontrarla, y menos aún habían regresado sin un cambio visible en sus miradas. Sin embargo, la curiosidad de Sofía era más fuerte que cualquier advertencia. Cuando encontró el mapa antiguo en la biblioteca, empolvado y olvidado, lo consideró una señal, un desafío que no podía ignorar. Convencer a los demás no fue difícil. Julián, con su actitud despreocupada, se burló de los temores que los otros pudieran tener, mientras que Greca y Lucía, aunque nerviosas, no querían parecer cobardes. Gino, el más callado del grupo, aceptó con una simple inclinación de cabeza, pero sus ojos reflejaban una sombra de inquietud. Juntos, descendieron al sótano una noche de luna llena, cuando el colegio dormía y solo el crujido de las viejas vigas acompañaba sus pasos. La puerta oculta no fue fácil de encontrar. Durante horas, caminaron por el laberinto de corredores subterráneos, iluminados solo por la tenue luz de las linternas que parpadeaban con una energía inquietante. Fue Lucía quien, por casualidad, tropezó con una piedra que, al moverla, reveló una pared falsa. Tras empujarla, un crujido sordo llenó el aire, y frente a ellos se abrió un umbral que conducía a la oscuridad absoluta. Dentro, una sala fría y polvorienta los recibió, con la única presencia de una mesa vieja en el centro, sobre la cual reposaba una tabla de ouija. No sabían que, al cruzar esa puerta, el reino del misterio y terror estaba a las órdenes de los más valientes y aventureros visitantes. La sala secreta tenía un aura opresiva que parecía absorber el sonido, dejándolos en un silencio casi ensordecedor. La tabla de ouija, cubierta de una fina capa de polvo, no era como las demás, esta era negra con letras y números en blanco, que de paso el planchette estaba hecha de hueso humano, con unos bajorrelieves en forma de figuras espectrales. Esa ouija más parecía haber estado esperando la llegada de algún visitante durante décadas. Al principio, se rieron de su hallazgo, tratando de disipar la tensión con bromas y comentarios sarcásticos. Pero, de pronto la tabla se movió sin razón alguna, nadie estaba cerca como para que lo haga, al mismo tiempo el planchette se colocó en una posición inesperada y a medida que el puntero comenzaba a moverse, la risa se desvaneció, reemplazada por una creciente sensación de malestar. Justo en ese momento, el planchette empezó a moverse con una rapidez asombrosa, deletreó unas letras, nadie se percató de lo que era, se acercaron y el planchette volvió a moverse, pero esta vez más lento, que fue cuando el puntero se deslizó por las letras, deletreando P-A-C-T-O, pacto. Un escalofrío recorrió las espinas dorsales de todos. Julián, siempre el más incrédulo, intentó mantener la compostura, pero incluso él no pudo evitar que su voz temblara al preguntar, ¿con quién estamos hablando?
El puntero se movió con una velocidad inquietante, formando la palabra N-O-M-I-R-E-N, no miren. Sin comprender del todo, giraron sus cabezas hacia la puerta por donde habían entrado, y vieron, a la luz parpadeante, una sombra que no pertenecía a ninguno de ellos. La figura, alta y distorsionada, parecía no tener rostro, solo una oscura mancha donde debería haber estado. Greca dejó escapar un grito ahogado, y en ese momento, la figura desapareció tan rápido como había aparecido. Pero el terror que sintieron permaneció, como una marca indeleble en sus mentes. Decidieron terminar el juego, pero la tabla parecía tener otros planes. El puntero se movió sin sus manos, deletreando una última palabra, S-A-L-G-A-N, salgan. No lo pensaron más. Decidieron salir de ahí y cuando ya estaban saliendo, miraron atrás todos, como si alguien los hubiera llamado, y volvieron sus cabezas y apenas pudieron cerrar la puerta detrás de ellos, corriendo por el oscuro sótano sin mirar atrás. No sabían que, al salir de esa sala, no habían dejado atrás el terror, sino que lo habían liberado, llevándolo consigo al mundo exterior. El primer indicio de que algo andaba mal llegó esa misma noche. Sofía se despertó abruptamente, con la sensación de que alguien la observaba desde la esquina oscura de su habitación. Sin atreverse a mover la cabeza, extendió la mano hacia su teléfono para usar la luz como protección. Al iluminar la habitación, no vio a nadie, pero su teléfono vibró en su mano, recibiendo un mensaje de un número desconocido. Estoy aquí, decía el texto, seguido por un emoticón de una cara sonriente. El miedo la paralizó, pero se obligó a borrar el mensaje y tratar de dormir, aunque sabía que el sueño no vendría. Julián, por su parte, intentó bromear sobre lo sucedido al día siguiente, pero cada vez que quedaba solo, las voces comenzaban. Al principio eran susurros suaves, apenas audibles, pero con el tiempo se hicieron más claras, llamando su nombre con una insistencia que no podía ignorar. Intentó distraerse con música, pero incluso entonces, podía oír las voces, solapadas con las canciones. La paranoia comenzó a carcomer su confianza, haciéndolo saltar con cada pequeño ruido. Greca, siempre la más sensible del grupo, cayó presa de pesadillas que no la dejaban descansar. En sus sueños, estaba atrapada en el sótano, caminando en círculos interminables mientras una sombra la seguía, susurrando su nombre en un tono gélido. Gino, quien había permanecido en silencio durante el juego, comenzó a notar algo diferente. Una figura oscura, siempre en el borde de su visión, lo seguía a todas partes. Al principio, pensó que era su imaginación, pero la figura se hacía más clara cada día, reflejada en los espejos, en las ventanas, incluso en las superficies brillantes. La figura no hacía nada, solo observaba, pero la mirada, aunque invisible, le quemaba la piel, dejándolo inquieto y temeroso de lo que podría venir. Lucía intentaba mantenerse firme, negando la realidad de lo que habían experimentado. Sin embargo, una noche, mientras estudiaba en su habitación, escuchó pasos arriba, en la buhardilla que nadie en su familia utilizaba. Al subir, encontró todas las ventanas abiertas, con el viento soplando y agitando las cortinas como fantasmas danzantes. El aire estaba helado, y un extraño olor a humedad y putrefacción llenaba el espacio. El miedo la hizo correr hacia la puerta, pero al volverse una última vez, vio, claramente, la figura de un niño pequeño en el reflejo del espejo, con los ojos llenos de desesperación. Desesperados por comprender lo que les estaba sucediendo, los amigos se reunieron en la casa de Gino para investigar. Pasaron horas revisando libros de la biblioteca que hablaban sobre el ocultismo y fenómenos sobrenaturales, buscando cualquier pista sobre cómo detener lo que habían desatado.
Fue entonces cuando Greca encontró un artículo de periódico antiguo que relataba la desaparición de un grupo de estudiantes en los años 60, justo en el mismo colegio. El artículo mencionaba brevemente un ritual fallido con una ouija y un pacto que los estudiantes hicieron con una entidad desconocida. Aparentemente, intentaban obtener poder y fortuna, pero en su lugar, liberaron algo mucho más siniestro. Solo uno de los estudiantes había sobrevivido lo suficiente como para dejar un testimonio, pero su diario, lleno de delirios y garabatos, describía cómo sus amigos fueron cazados, uno, por una entidad que exigía sacrificios. El nombre pacto resonaba una y otra vez en el diario, y Gino comenzó a sentir que algo en su vida estaba conectado con ese mismo pacto. Sus recuerdos, hasta ahora nebulosos, comenzaron a aclararse. Recordó conversaciones a medias escuchadas de sus padres, quienes también asistieron al Colegio San Marcos. Supo que su familia había sido parte de algo similar y que la maldición de la entidad era algo que nunca había sido completamente erradicado. Su traslado al colegio no había sido casualidad, la entidad lo había traído allí, esperando completar lo que sus padres no habían podido. El peso de la revelación cayó sobre Gino como una losa, y supo que no solo su vida, sino las de sus amigos, estaban en peligro inminente. El pacto no se trataba solo de un juego fallido, sino de una deuda que se transmitía a través de generaciones, y ahora, el ciclo estaba por repetirse con ellos. El grupo, aterrado pero decidido, ideó un plan para revertir el pacto y sellar la entidad para siempre. Sabían que su única esperanza residía en regresar a la sala secreta, enfrentarse a la tabla de ouija y cerrar la puerta que habían abierto. Pero el camino de regreso al colegio no sería fácil. Las fuerzas oscuras que habían desatado no iban a permitir que escaparan tan fácilmente. La noche en que decidieron regresar al colegio fue la más oscura que cualquiera de ellos había visto. Las calles estaban desiertas y un extraño silencio pesaba en el aire, como si la ciudad misma supiera lo que estaba a punto de suceder. Al llegar al colegio, encontraron las puertas abiertas de par en par, como si la entidad los estuviera esperando. El sótano, que antes parecía un simple laberinto de piedra y polvo, ahora se había transformado en un laberinto viviente. Las paredes parecían moverse, respirando con una vida propia, y los corredores se alargaban y acortaban, desorientándolos a cada paso. Cada vez que tomaban una decisión, una sombra los seguía de cerca, susurrando promesas de poder y advertencias de muerte. Finalmente, después de lo que parecieron horas, llegaron a la sala secreta. La tabla de ouija estaba allí, pero ahora estaba rodeada de símbolos antiguos, escritos en una lengua que ninguno de ellos podía entender. La habitación, antes vacía, estaba llena de figuras espectrales, todas mirándolos con ojos vacíos, esperando el desenlace del pacto. Gino, sintiendo el peso de su herencia, fue el primero en tomar el puntero. Con manos temblorosas, preguntó en voz baja, ¿qué debemos hacer para romper el pacto? El puntero se movió lentamente, como si la entidad estuviera disfrutando de su desesperación. Finalmente, las palabras formadas fueron claras: U-N-S-A-C-R-I-F-I-C-I-O. Un sacrificio. Los amigos se miraron, comprendiendo con horror lo que la entidad exigía. Uno de ellos debía ofrecerse como sacrificio para que los demás pudieran vivir. La tensión en la sala era insoportable, y el miedo los invadió de una manera que nunca habían experimentado. Sin embargo, antes de que pudieran reaccionar, las figuras espectrales comenzaron a avanzar hacia ellos, sus formas desdibujadas pero intensamente amenazantes. Greca fue la primera en quebrarse. Con lágrimas corriendo por su rostro, gritó que no quería morir, que todo esto era un error.
Las figuras se movieron rápidamente hacia ella, rodeándola mientras su grito se ahogaba en el aire espeso. Sin poder moverse, los demás solo pudieron observar mientras Greca desaparecía en la oscuridad, absorbida por las sombras. Julián, viendo la tragedia, decidió que no iba a dejar que la entidad ganara. Con una determinación desesperada, se lanzó hacia la tabla, dispuesto a destruirla. Pero justo cuando sus manos la alcanzaron, la entidad se manifestó por completo. Una fuerza invisible lo levantó en el aire, y sus gritos de agonía resonaron en toda la sala mientras su cuerpo se retorcía en un ángulo imposible. En un instante, su cuerpo cayó al suelo, inerte, con la vida arrancada violentamente de él. Solo quedaban Sofía, Lucía y Gino. La sala, ahora manchada por la muerte de sus amigos, parecía latir con una energía oscura, casi tangible. Gino, lleno de desesperación, intentó razonar con la entidad, ofreciendo su vida a cambio de la de sus amigas. La entidad, sin embargo, no respondió, dejando que el silencio se apoderara del lugar. Sofía, con un valor inesperado, tomó la mano de Lucía y la de Gino. Susurrando una oración que había aprendido en su infancia, trató de invocar alguna fuerza que pudiera ayudarlos. Pero la entidad, burlándose de sus intentos, comenzó a escribir una última palabra en la tabla, A-D-I-O-S. Adiós. Las luces parpadearon y se apagaron, dejando la sala en completa oscuridad. En ese instante, un grito desgarrador llenó el aire, y la entidad se abalanzó sobre ellos. Gino, en un último acto de sacrificio, empujó a Sofía y Lucía hacia la puerta, gritándoles que corrieran y no miraran atrás. Las chicas, con el terror en sus corazones, obedecieron, corriendo por los pasillos que parecían interminables, mientras los gritos de Gino se desvanecían en la distancia. Cuando Sofía y Lucía finalmente salieron del sótano, el primer rayo de sol del amanecer las recibió, como una señal de que habían sobrevivido. Pero el precio había sido demasiado alto. Sus amigos estaban muertos, y el peso de la culpa las perseguiría para siempre. Se abrazaron, temblando, y juraron no hablar nunca más de lo sucedido. El Colegio San Marcos fue cerrado poco después. Los rumores sobre las muertes y desapariciones se esparcieron rápidamente, y las autoridades nunca encontraron una explicación lógica. Las familias de los desaparecidos se sumieron en el duelo, sin entender lo que realmente había sucedido en las profundidades del antiguo edificio. Sofía y Lucía mantuvieron su juramento de silencio, pero cada vez que cerraban los ojos, las imágenes de esa noche volvían, asaltando sus sueños. Sabían que, aunque habían escapado, el pacto aún no estaba completamente roto. La entidad seguía esperando, paciente, en las sombras, y algún día, quizás, reclamaría lo que consideraba suyo. Años después, el Colegio San Marcos fue demolido, y en su lugar se construyó un moderno centro comercial. Sin embargo, aquellos que trabajan en el lugar hablan de una extraña sensación en los sótanos, como si algo estuviera observándolos desde la oscuridad. Algunos empleados han reportado escuchar risas infantiles en los pasillos vacíos, y otros aseguran que han visto sombras moviéndose por las esquinas de sus ojos. Sofía y Lucía, ahora adultas, viven vidas tranquilas, pero ninguna ha podido olvidarse de lo que sucedió. Saben que, aunque han intentado seguir adelante, el pasado siempre encuentra una manera de alcanzarlas. De vez en cuando, reciben mensajes de números desconocidos, con una sola palabra, pacto. Y cada vez que ven la palabra, sienten el escalofrío familiar recorriéndoles la espalda, recordándoles que la oscuridad nunca se fue del todo. El pacto sigue vivo, esperando a ser cumplido, y la entidad, oculta en las sombras, no ha olvidado sus promesas.